Creo que no hay persona más condescendiente que yo. Acostumbro demasiado a dar segundas oportunidades a videojuegos que en un principio tuvieron una crítica exageradamente negativa para tratar de verle el lado positivo, hacer una crítica constructiva y quizás ver qué cosas interesantes se le pueden sacar a este juego o serie. Básicamente me gusta ir en contra de todo el mundo. Soy así, me gusta explorar diferentes puntos de vista y personalmente creo que limitarse a una sola opinión sin ver todas las caras de la moneda es algo que jamás se debe hacer. Te puedes perder de algo que te puede llegar a gustar y que en general puede ser fructífero para ti. Quién sabe, quizás hasta aprendas algo nuevo de algo que no te gusta. Pero ¿qué pasa cuando algo es pero tan malo que llega al punto de ser más que decepcionante? De que esperes con tantas ansias que algo que sabes que fue malo en un principio puede llegar a mejorar de alguna manera y te sorprenda siquiera, pero que en el fondo sabes que igualmente va a fallar. Esto, señores y señoras, es la historia de mi vida y cómo Garten of Banban 2 no solo me decepcionó más de lo que me decepcionó el primer capítulo, sino que genuinamente me causó un dolor de cabeza. No es broma, el juego literalmente me hizo sentir mal físicamente. Así que juntando todo el dolor de cabeza que tengo, finalmente y después de 2 horas insufribles de juego, vamos a hablar del segundo capítulo de Garten of Banban. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. ¿Qué es Garten of Banban? Y no estoy hablando en el sentido literal, ya todos sabemos qué es Garten of Banban y quiénes son las personas que están detrás de este juego. Mi pregunta va más enfocada en cuál es el objetivo de este videojuego, además de generar plata, obviamente. ¿Hay algún camino en el que estemos siguiendo específicamente? ¿Hay un sentido lógico que interese honestamente para seguir esta historia desde que comenzó el primer capítulo? No lo hay. Por eso va mi pregunta, ¿qué es Garten of Banban? El hecho de que muchas personas creyeran que el juego era una sátira desde un inicio da mucho en qué pensar. Yo creo honestamente que una de las cosas más importantes de todo videojuego, serie o producto en general es el carisma que sus personajes puedan transmitirle a su audiencia. Por más que no tengan diálogos o un papel importante en la historia, se puede sentir cuando un personaje es carismático o emblemático desde un inicio. Un personaje debe ser y tiene que ser carismático o agradable para la audiencia. Tiene que ser memorable. Y esta es una de las cosas que me parecen más importantes, no solo para el éxito de un videojuego, sino para el éxito de su mercancía. Tomemos como ejemplo My Little Pony. Esto absolutamente no tiene nada que ver con Garten of Banban, obviamente, pero todas las ponis de la serie son carismáticas y emblemáticas a su manera, haciendo que algunos fans se sientan más identificados con algunas ponis que con otras, haciendo que les gusten más algunas que otras a pesar de que literalmente sean exactamente la misma pony pero con diferente color y cabello. Es que literalmente es la misma base para todas las ponis de la misma generación, y aún así siendo personajes que tienen exactamente la misma forma, física, composición y son cada una de ellas idénticas, se sienten diferente. Otro caso más allegado o entendible para ustedes sería con Five Nights at Freddy's. Poseen en mi opinión quizás los diseños más simples que verías de personajes ficticios para un videojuego de miedo, y aún así son muy carismáticos y emblemáticos a su manera. Es que literalmente Bonnie y Freddy son exactamente el mismo modelo pero con diferente color y diferentes orejas. La cuestión es que con Garten of Banban esto no sucede. Ningún personaje es emblemático, atractivo o es carismático. Ninguno, ni siquiera Jumbo Josh, que se supone que es la cara de la franquicia junto a Banban, y el papel que cumplen es tan pero tan secundario que se siente que el personaje que literalmente está diseñado para ser el personaje secundario, o sea, Opila, es la cara de la franquicia más que estos dos. Y todo esto surgiendo gracias a los memes. ¡Memes! Como sea, Garten of Banban comenzó siendo una idea muy inspirada en el éxito de Poppy Playtime. Esto es algo bastante obvio, lo cual no viene siendo algo precisamente malo. Inspirarte de alguien o de algo más para mejorar algunos aspectos o a partir de eso sacar a la luz tu verdadero potencial no viene siendo algo precisamente negativo. De hecho, puede hacer que tu producto salga a la luz y a partir de eso hacer cosas mejores o empezar una franquicia propia. Lo mismo hizo Poppy Playtime desde un inicio, imitando el éxito de Bendy y ejecutándolo de mejor forma incluso que la franquicia de The Medley. No es algo negativo,
El problema es cuando al intentar inspirarte entre muchas comillas se nota demasiado que la inspiración empieza a parecer más un plagio bastante barato que algo hecho con dedicación. Crear videojuegos es un proceso complicado. Yo mismo te puedo decir que conozco muchos devs que me han dicho lo complicado y tardío y arduo que es esta labor. Es inclusive admirable como algunos dediquen horas de su vida a hacer videojuegos por los que no van a ganar ni un solo centavo. Personalmente es algo que yo no podría hacer, pero Garten of Banban está hecho con el objetivo de generar plata, el objetivo de generar dinero, de vender mercancía, de ser una marca comercial. Creo que lo mínimo que uno puede pedir además de calidad es carisma y sobre todo que se sienta que al jugarlo vas hacia una dirección. Al decidir apoyar a estos creadores de dicho producto, que se sienta que vas hacia una dirección, que se sienta una conexión entre audiencia y los creadores de este videojuego, que se sienta dedicación, pasión, amor por este trabajo. No es en sí el problema que te vendan mercancía, pero si me vas a vender peluches de un huevo con unos dientes afilados y me vas a decir que es la mascota de tu juego, obviamente no me va a interesar. Tiene que haber calidad de por medio. Y esta es solo una de las cosas que siento que son el problema principal de esta franquicia, por así decirlo. La falta de carisma con sus personajes. La historia es simple que, a pesar de tener sus cosas ocultas, no se ve lo suficientemente atractiva como para que yo diga que vale la pena. Y los elementos visuales que fallan muchísimo con otros hacen que este juego no sea entretenido o disfrutable a la vista. Les pongo el principal problema que noto de este juego y es la constante inconsistencia de modelos. Por si no lo sabían, los modelos, o al menos la gran mayoría de modelos de este juego, fueron adquiridos a través de una página de manera gratuita, haciendo que haya una enorme inconsistencia entre modelos. Es que nada más tienes que comparar la calidad del modelo del cañón con el modelo de Banban. No es la misma calidad y se nota. De cualquier forma, todo esto que les estoy diciendo es lo de menos. Vamos a enfocarnos en el segundo capítulo. El segundo capítulo salió hace algunos días atrás, con el módico precio de $5, lo que equivale a un combo venezolano de 4 perros calientes, un refresco y varias chucherías más. Dinero que por supuesto no vamos a destinar a un buen almuerzo. Eso claro si hubiese tenido la oportunidad de comprarlo, ya que afortunadamente, y agradezco mucho a los devs, me dieron la oportunidad de jugarlo un día con antelación. Tuve la dicha, señores, tuve la dicha de probar Garten of Banban 2 un día antes que todos los demás seres humanos. Y déjenme decirles que quizás fue la peor experiencia de mi vida. No solo fue la primera vez con la que me sentí genuinamente mal, pero físicamente mal con un videojuego, sino que el juego se sentía que estaba hecho así a propósito para alargarse cual chicle. Y creo que es una combinación enorme de factores que me hicieron odiar la segunda entrega por encima de la primera. Pero vayamos a verlos uno por uno. Gráficos. Creo que este es definitivamente el peor apartado de todo el juego. No solo porque el juego cuenta con los peores gráficos que he visto, sino que encima están muy mal optimizados. Por defecto, el juego te coloca los gráficos al máximo, cosa que obviamente puedes personalizar, afortunadamente. Pero el problema empieza cuando en las opciones de iluminación los colocas en medio, y en lugar de hacer que la iluminación quizás sea más pixelada o con menos detalle, literalmente hace el juego más oscuro, siendo que esta es una opción de brillo que no sirve para nada. Y cualquier subnormal con poca inteligencia te diría: ¡ay! Es que es necesario que el juego sea más oscuro para que dé miedo. Sí, yo entiendo eso. El problema es cuando literalmente el juego es tan oscuro que se hace imposible completar algunas secciones. Como por ejemplo la sección del dron, cuando despertamos del golpe de Banban, que por cierto es una de las peores escenas de todo el juego. Y que si no me lo creen, aquí la pueden ver. O como por ejemplo la escena de la persecución de la araña. Dios mío, la peor escena de todo el juego, la cual es imposible de completar si no tienes los gráficos de iluminación al máximo. Y adivinen qué, como este juego está tan mal optimizado, no se puede completar en unos 60 o 30 FPS estables. Y uno diría, bueno, es que Garten of Banban es gráficamente espantoso, lo que significa que posiblemente el juego me vaya a ir bien en mi computadora, ¿verdad? ¡No! No es así, no es así. Me calmo. Este juego está tan mal optimizado que no me puedo creer que un juego hecho con Unity, con gráficos literalmente de cartón, exija tanto. Por ejemplo, Bendy and the Dark Revival, que creo yo está hecho en Unity. Este juego es muchísimo más exigente y no me jodía tanto la computadora como Garten of Banban. O sea, estás hablando de
Bendy and the Dark Revival, un juego como 20 veces más grande que Garten of Banban 2. Exige menos que el mismo Garten of Banban. La optimización es pésima y jugarlo en gráficos bajos no solo es espantoso a la vista, con los peores gráficos jamás vistos, son asquerosos. Los Euphoric Brothers no hicieron ningún modelo, ningún personaje de este juego. Porque adivinen qué, los modelos, todos, si no es que la gran mayoría, son modelos que adquirieron gratuitamente. Los Euphoric Brothers no hicieron ningún modelo de ningún personaje de este espantoso juego, exceptuando, claro está, la de los monstruos. Y eso lo van a notar mucho más adelante por el tremendamente malo trabajo hecho de optimización. Nada más vamos a comparar dos modelos. El primero es el modelo de Banban, el personaje antagónico de Garten of Banban. Como pueden notar, su modelo está muchísimo más oscuro que el de al lado, que es el de Bendy and the Dark Revival. Esta diferencia la podemos notar por la gran cantidad de polígonos que posee el modelo. Mientras más polígonos, más oscuro se ve, lo que significa que el modelo exige más. Para evitar esto, obviamente, es necesario un pequeño y riguroso trabajo no tan complicado de optimización, básicamente reducir la cantidad de polígonos, sin que el modelo necesariamente pierda calidad. Bueno, de un lado podemos ver un modelo muy bien trabajado, con mucha calidad y que no exige tanto, y del otro un modelo bastante mediocre, aparte de feo visualmente, optimizado con las patas, pues no hay optimización alguna, no redujeron ningún polígono, el modelo se ve espantoso y aún así exige demasiado, y estoy más seguro que no es el único modelo de todo el juego que se ve así. Y como les digo, en cuestión gráfica este juego es muy pero muy malo. Texturas planas, fuente de letra en momentos que no debería verse así, iluminación feísima, modelos mal optimizados y visualmente asquerosos, e incluso hasta hay errores en las texturas, como cuando activas la plataforma del inicio, que no hace falta decir que está muy mal hecha y no tiene sentido, pero si la activas podrás ver cómo las texturas van moviéndose junto al modelo. Algo similar a lo que pasa con Chowder, graciosamente. Gracias Dewalt por permitirme ver esto, pero es que literalmente la plataforma parece sacada de un episodio de Chowder. Y no es artístico o visualmente atractivo como Chowder. Se ve mal porque no está hecho de esa forma intencionalmente. Es más, incluso he jugado juegos de Roblox con texturas y modelos con muchísima mayor calidad. Inclusive que he probado juegos como Rainbow Friends se ven muchísimo mejor y de muchísima mayor calidad que esto. No solo porque es un juego independiente hecho por dos hermanos, debe ser una excusa para que haya tanta mediocridad a la hora de trabajar en un proyecto pago. Y encima muy popular como lo es Garten of Banban. Es muy mediático Garten of Banban. Pero está bien, está bien. Quizás soy yo el dramático. Quizás estoy juzgando de más. Quizás creo que este juego está mal hecho porque visualmente yo soy muy superficial. Quizás creo que las texturas y todo lo demás es algo que no se debería tomar en cuenta. Está bien. Pero ¿qué hay de los demás apartados de este juego? Debe tener una buena jugabilidad, cuando menos. Ya hemos aprendido antes que los gráficos no necesariamente deben ser algo importante para que un juego sea bueno, ¿verdad? Jugabilidad. Es casi exactamente la misma fórmula del primer juego. De hecho, aunque no lo crean, la jugabilidad es una de las cosas de las que menos me quejo. Y no estoy hablando del hecho de la exploración. Otros juegos lo han hecho bastante bien, como Poppy Playtime 1 y 2, o los dos juegos de Bendy. El problema es que este juego intenta ser tan pero tan Poppy Playtime Chapter 2 que es hasta molesto. La fórmula del éxito del segundo capítulo fue lo largo y a la vez entretenido que fue el juego. Varios segmentos divididos en 3 grandes minijuegos, sumado al elemento de la exploración y una persecución final, hizo del segundo capítulo una joya para los juegos indie. Y lo mismo sucede con Bendy, el cual hizo todo esto pero muchísimo mejor, incluyendo más segmentos de exploración, enemigos, minijuegos y más, que se sentían como una experiencia que podías disfrutar de pies a cabeza. Explorar el jardín de niños es tedioso. Hay segmentos que están hechos mal a propósito, como el puzzle antes de entrar a la apartada de la araña, o el puzzle del bicho gigante del ojo, el cual no es complicado, pero es tedioso de hacer. Y eso que no les he hablado de la peor parte del juego. Definitivamente hay dos cosas que este juego implementa muy, pero muy mal. Número 1. El dron. Como sabrán, el dron es el mecanismo que se usa en este juego para poder completar puzzles. Es un dron de juguete con el que podemos activar ciertos mecanismos.
Algo muy similar al Crack Pack de Poppy Playtime, solo que controlado muy mal y con la peor inteligencia artificial jamás programada. Dron que adivinen es descargado de internet. Y segundo, los cañones. No hay cosa que odie más que los cañones. Estos son colocados en ciertas partes específicas para completar tareas, lanzando cohetes que activan mecanismos a distancia. Y hay un minijuego en específico que detesto con toda mi alma, y es ese en el que tenemos que activar varios dispositivos 3 veces, para así desbloquear una puerta. Y es que el juego constantemente se basa en eso, ir de un punto A a un punto B, para luego tener que ir a un punto C, pero volver al punto A y después de hacer 1000 cosas que no tienen sentido volver al punto B. Para que luego nos secuestre el peor diseño jamás creado, Bambalina, la esposa o amante de Banban. De lo demás no tengo nada más que decir, el juego es malísimo en jugabilidad y de nuevo, no es por la exploración, sino más bien por el estiramiento innecesario y antinatural que este segundo capítulo hace. Ni siquiera tiene sentido ninguno de los eventos por los que estamos pasando, casi sintiéndose como si Garden of Banban 2 intentase imitar a Poppy Playtime Chapter 2, pero de la peor forma posible, tomando los elementos que hicieron del primer y segundo capítulo pero atrozmente. Y eso lo podemos ver en la última persecución del juego, que no solo es malísima, sino que es hasta graciosa de ver. A este punto del video me dio muchísima pereza seguir enumerando más cosas malas de este juego, así que tómenlas como un punto único. La música, malísima, detesto los violines que suenan constantemente en los trailers y en el juego, son muy malos, asquerosos, me hacen doler los oídos. No me gustan. La historia, incomprensible, mal ejecutada, irreal y sobre todo absurda, no se puede tomar en serio. Modelos, no hace falta decir por qué los detesto. Aparte de mal optimizados, creo que los únicos modelos buenos, entre muchas comillas, de este juego son el de Opila y el de la Caracol, y que de por sí es quizás la mejor sección de este juego, y eso es mucho decir. Ambientación. No tiene ningún sentido la ambientación de este juego. ¿Viste cuando en Poppy Playtime hacen que la fábrica, los lugares por los que caminas y toda la ambientación en general tenga sentido entre sí? Bueno, en este caso no. La guardería es exageradamente grande. No tiene sentido alguno de los lugares por los que atraviesas, como el parkour del final y otras zonas que solo están por estar, como la zona en la que nos mantienen secuestrado o el complejo de apartamentos que hay abajo de la guardería. Todo lo que es Garden of Banban es muy, pero muy malo. Y miren, soy la primera persona en defender este estilo de videojuegos. Pienso que con una buena premisa, una buena jugabilidad, unos buenos diseños, puede dársele una chance. El primer capítulo, a pesar de ser muy malo, por lo menos te deja la expectativa de pensar que con el impulso que tuvieron los Euphoric Brothers, mejorarían muchísimos aspectos de este videojuego, tomando en cuenta que se hicieron extremadamente populares. Pero tal y como lo vi en el video de un youtuber llamado Oskis, que es bastante bueno, hubo algo que no tomé en cuenta y que él dijo: ¿para qué esforzarse? Tiene razón. ¿Qué les da esforzarse en hacer algo mejor si ya tienen la popularidad que querían? ¿Qué les da hacer mejores modelos o siquiera hacerlos si los pueden tomar de internet? ¿Qué les da hacer un juego mejor, disfrutable, si igual lo van a jugar y la gente lo va a comprar quieran o no? Es que sencillamente no hay forma en la que este juego se pueda mejorar. Se tendría que hacer todo desde cero y eso es algo que no va a pasar. Lamentablemente cometí una equivocación enorme en pensar que, a pesar de que de nuevo creer que Garden of Banban, siendo un muy mal juego, podría dársele una segunda oportunidad. Como les dije, este juego genuinamente me hizo doler la cabeza, pero no solo por lo malo que es, lo confuso, lo absurdo que terminó siendo, sino porque me sentí estafado, me sentí usado. Estafado por una premisa que yo creí que podría valer la pena con más esfuerzo. Y yo sé que por algún motivo una gran cantidad de personas no les da la oportunidad que se merecen estos juegos. Es increíble que una gran cantidad de personas crea que tu juego es una parodia. Y no voy a hacer un video explicando por qué el terror está muriendo gracias a Garden of Banban. Eso es una tontería y eso es una estupidez que no va al caso. El problema es el juego en sí, no la tendencia.
Ya Mob Games o The Medley, incluso otros juegos similares han demostrado poder hacer contenido de mucha calidad, siguiendo esta temática que a la gente no le gusta, pero que FNAF ha venido haciendo durante años. Pero Garten of Banban simplemente se siente como si no quisieran poner de su parte, como si no quisieran cambiarlo, esforzarse en entregar algo bonito, algo disfrutable. Creo que fue por eso que mi dolor de cabeza empezó. No porque el juego fuera exageradamente malo, aunque sí lo es, sino porque me sentí como un tonto. Y agradezco un montón a los devs por darme la oportunidad de probarlo con antelación, pero lamentablemente hay mucho que trabajar acá, muchísimo. Este juego es mediocre, lo veas por donde lo veas. Personajes flojos, historia mala, jugabilidad mediocre, gráficos honestamente pésimos. Hasta parece una sátira, no parece algo que se pueda tomar en serio. Y si se los dices, van a tomarlo como que los estás atacando. Claro está que hay mucha gente que lleva estas cosas al extremo. Yo no soy partidario de atacarlos por hacer un juego malo. No, eso no tiene ningún sentido tampoco. Pero simplemente desde mi punto de vista, Garten of Banban no es una buena señal. El segundo capítulo yo le tenía la esperanza de que podía ser algo mejor. De que honestamente con el impulso que tuvieron con la popularidad del primer juego, mejorarían, darían lo mejor de ellos dos. Ser dos hermanos que les gusta hacer videojuegos no es una excusa para entregar algo de tan bajo nivel, sobre todo si toman en cuenta que el impulso del primer capítulo tuvieron que haberlo aprovechado. Pero yo perdí completamente la esperanza. Miren, sé que dije en el video que no iba a ser una tercera parte, pero lamentablemente el video salió después de lo esperado. Y después de haber jugado Garten of Banban 3, este juego me encanta. Y se estarán preguntando, ¿y este tipo es exageradamente bipolar porque acaba de decir que odia con toda su alma un juego y ahora lo ama? Señores y señoras, eso lo van a descubrir en el siguiente video, donde critique a Garten of Banban 3. Bueno, si realmente quieren que critique Garten of Banban 3, por favor déjenmelo saber en la sección de comentarios y revienten el botón de likes. Me ayudaría muchísimo ya que no estoy para nada acostumbrado a hacer críticas ni videos de este estilo y la verdad que sería de bastante ayuda saber si los estoy haciendo bien o no. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. Y bueno, esta fue mi crítica hacia este videojuego. No tengo nada más que decir que comentarles que hacer este video fue bastante tortuoso por escribirlo y grabarlo, específicamente por el hecho de que lo hice con mi voz. Así que si desean apoyar a este creador que ya casi no sube videos, suscríbanse o dejen un comentario si les gusta o no les gusta mi voz. Y si no les gusta, la verdad es que no me importa. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.